Buenos días a todos, buenas tardes, donde quiera que usted se encuentre, que el Señor los bendiga, les proteja y les guarde. Vamos a ver en el día de hoy la palabra del Señor que trae para nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de algo muy importante y es la adoración familiar. La adoración familiar. La pregunta de hoy sería, ¿cómo está tu adoración familiar? No la personal, sino la adoración familiar. Si esperamos recobrar la misión bíblica de la familia, lo primero que debemos de hacer es restaurar su adoración. Frecuentemente la gente trata de corregir los problemas de sus familias por medio de cambios superficiales en áreas que no son tan importantes. Y una de ellas puede ser el usted cambiar el piso de su casa, cambiar los electrodomésticos, los muebles, o sea, algo superficial que no va a llevar a ese cambio que necesita su familia o usted. ¿Cómo está su adoración familiar hoy, en este día? La gente trata de corregir los problemas de su familia por medio de cambios superficiales, pero mientras no traten con la adoración, estas personas serán semejantes a los hombres de Judá, que curaban la herida del pueblo con liviandad. Y usted puede encontrar esto en Jeremías capítulo 6 versículo 14. Los hombres de Judá curaban la herida del pueblo con liviandad. Muchos de los males en la vida familiar se pueden atribuir ¿a qué? Al abandono de la oración familiar. Estos en el pueblo de Judá decían paz y paz, pero en realidad no había paz, venía era guerra. Entonces le daban esa liviandad, curaba esa herida con unos pañitos de agua tibia, como decimos en nuestro país. Y eso no es lo que desea el Señor. Lo que desea el Señor es curar, sanar todas sus heridas, todas sus dolencias. ¿En qué? En un entorno familiar. ¿Cómo está la adoración familiar hoy en día en su hogar? La palabra adoración familiar no se encuentra en la Biblia, pero esta práctica y los principios que nos guía a esa adoración familiar sí se puede encontrar desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Es posible que sea una de las fuerzas más potentes en la vida familiar. Yo he visto a familias que han sido transformadas de forma extraordinaria y grande y maravillosa. Y esto ocurre cuando el hombre, el sacerdote, el esposo, hace algo muy simple. Toma la palabra de Dios, la Biblia, para leerla con su familia. Y esto ocurre una transformación porque la palabra de Dios es poderosa. Hebreos 4:12 nos dice la siguiente forma. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, la palabra de Dios no está muerta, está viva y es eficaz, para lo cual el Señor envía esa semilla, envía esa palabra, y más cortante que toda espada de dos filos. Imagine, una espada de dos filos, tiene filo por un lado, por el otro. O sea que con la palabra de Dios no nos escapamos de que produzca ese efecto en su vida y en la mía, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea que los sentimientos los hace a un lado, el espíritu ahora está morando en nosotros. O sea, usted debe caminar en espíritu. Por eso el Señor dice que anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Dice que las coyunturas y los tuétanos se disciernen también los pensamientos y las intenciones de ¿qué? Del corazón. O sea, delante del Señor no nos podemos escapar absolutamente de nada. O sea, que cuando es expuesta la palabra de Dios en una adoración familiar, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, quizás vive su papá, su mamá, su abuelo, su tía, su primo, no sé, quizás tenga a alguien más. A esa persona usted también la tiene que incluir en esa adoración familiar. Y eso es lo que hacían en el Antiguo Testamento con los esclavos, con aquellos que servían a las familias pudientes o en las familias hebreas que tenían esclavos. A ellos también le hacían partícipe de esa adoración. Cuando es expuesta por ese sacerdote, por ese hombre, la palabra de Dios, tiene que haber algo. Cuando este hombre lleva a cabo esta obra con un corazón sincero, con amor a Dios, el resultado siempre es una vida que transformada. Además, por medio de esta acción también se levantará la bandera de la autoridad de Cristo en el centro de su hogar. No podemos sacar de la ecuación a Cristo Jesús. Cristo Jesús tiene que ser el centro de su hogar. Cristo Jesús tiene que ser el centro de mi hogar. Y mediante las manantiales de la palabra de Dios, mediante esos ríos de agua viva,
del Espíritu Santo de Dios, la familia recibe ¿qué? Refrigerio. La familia recibe ese refrigerio en momentos de angustia, en momentos de persecución, en momentos de adversidad y también que reforma, transforma, cambia, renueva. Eso es lo que hace la palabra de Dios en su vida, en la mía, en nuestro entorno familiar, cuando adoramos en familia. Debemos de llevar a cabo esto día con día, cuando usted tenga el tiempo, que usted me dirá, ¿de qué trabajo de lunes a viernes o de lunes a sábado? Ok, hágalo el domingo entonces. Hágalo el domingo y va a empezar eso, va a crecer ese juego, que aquellos que pueden realizarlo en la semana, lo lleven a cabo. ¿Por qué? Porque lo están viendo usted que está motivado nuevamente, está avivando ese fuego que se ha ido acabando, que se ha ido apagando a través de los días. Quizás usted tiene demasiado trabajo y no ha organizado las prioridades, que primero está el Señor y luego su familia. Desde Génesis vemos que Dios creó al hombre y la mujer y dijo que se unirán en una sola carne y iban a procrear, iban a tener hijos. Esa es una familia. Y de ahí vemos que el Señor institucionalizó que el matrimonio entre un hombre y una mujer. Hoy más que nunca se hace evidente que la adoración familiar sea cada día más fuerte. Vemos al enemigo atacando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que son el futuro de ¿qué? De la nueva iglesia. Por ende, usted y yo tenemos que ser fuertes en esa adoración familiar. ¿Cómo está? Vuelvo y le digo nuevamente hoy, ¿cómo está esta adoración familiar? ¿Cómo está esa oración familiar en este día? ¿Cómo debemos de llevar a cabo esa adoración familiar? Preguntaría usted en este momento. Bueno, te voy a dar unos puntos. Durante este momento no le voy a quitar sino unos 30 segundos. En primer lugar, abra la Biblia y léala con su familia. En segundo lugar, después de leer la Biblia, pregúntele a su familia cuáles son las verdades espirituales que observaron de manera especial en el texto que se está leyendo. En tercer lugar, dirija a su familia para que haga oración sincera unos por otros, que incluya peticiones al Señor por su favor, por la familia, por la iglesia, por la comunidad, por la nación, por el mundo, por lo que tenga en su corazón. Orar por aquellos que todavía no conocen de Cristo Jesús. Tenemos amigos, familiares que todavía no han dado ese paso. En cuarto lugar, que todos en la familia canten juntos para honrar a Dios y la palabra de su gracia, y eso desatará la fuente de aguas vivas. Eso desatará algo en su vida y en la mía. Eso desatará algo en nuestro entorno, en nuestro hogar. Algo que empieza a disipar esa luz, empieza a disipar esas tinieblas o algo que hay ahí en su hogar o en su vida. Y empieza usted a ver la gracia del Señor. Empieza a desatar esas fuentes de agua viva. Empieza usted a ver que hay un cambio maravilloso en su hogar y en usted. He visto, vuelvo y le digo, personas transformadas, hogares maravillosos después de tener tantos problemas. ¿Por qué? Porque alguno de los dos levantaron la bandera, del esposo y la esposa, pero preferiblemente sería bueno que el esposo se levantara esa bandera en el nombre de Cristo Jesús y destruyera todas estas obras del maligno que quiere atacar nuestros hogares. Esto lleva a cabo que de una manera desbordante la fuente de purificación de Dios que trae por medio de esa adoración. Usted tiene que alabar al Señor, usted tiene que abrir sus labios para saltar, para glorificar al Rey soberano de esta tierra. La adoración a Dios es la única esperanza para la restauración del individuo, de la familia, la iglesia y en última instancia la nación. Le hago una invitación en este día. ¿Cómo está tu adoración familiar? Nunca es tarde para empezar una adoración familiar, mi querido amigo, hermano, familia, quien quiera que esté escuchando este mensaje. Padre, gracias te damos, Dios, por este día que nos has dado, por este mensaje que has traído a nuestra vida, Señor, de cómo está nuestra adoración familiar. Y si la hemos perdido, si nos hemos apartado, pedirte perdón, Padre eterno celestial, y nuevamente volver a esos caminos, a esas sendas, avivar el don, el fuego que hay en nuestra vida, Señor Padre eterno celestial.
Bendice a aquellos que van a escuchar este mensaje, Señor. No sé la situación que puede estar atravesando, pasando. Levántalos, restáuralos, Señor, oh Padre Santo. Que tu gozo esté en sus vidas, Señor. Porque no importa las circunstancias que estamos pasando, viviendo, porque te tenemos a ti, Padre Eterno Celestial, donde quiera que vamos. Tú estás con nosotros. Tu presencia está con nosotros, Señor. Tu mano está poderosa, está en nuestras vidas para levantarnos, oh Dios. Gracias, Dios, por este nuevo día que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por la maravilla que vas a hacer en nuestras vidas, Padre Eterno. Que nos dejemos guiar por el poder del Espíritu Santo, Padre Eterno Celestial. Y gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias por todo, Padre Eterno Celestial. En el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, les habló su siervo Denny Flores. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz fin de semana. Amén.